Muy buenas tardes, El Salvador, muy buenas noches, Argentina. En esta ocasión, y de nuevo con las sesiones tipo webinar y el proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas y Amigos Internacionales, tenemos el valioso aporte del maestro doctor Matías Baldoncini, neurocirujano de la República Argentina. Él, en esta ocasión, nos va a colaborar con la disertación titulada Abordaje interhemisférico contralateral transfalcino, subfalcino y transcalloso. Antes de comenzar, estimado doctor Matías Baldoncini, me voy a permitir leer una breve hoja de vida profesional. El doctor Matías Baldoncini es miembro del Servicio de Neurocirugía del Hospital Petrona Viuda de Cordero, San Fernando, Buenos Aires, y además es subdirector del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica, segunda cátedra de Anatomía Universidad de Buenos Aires. Estimados amigos y colegas, antes de cederle la palabra al doctor Matías Baldoncini, quiero decirle que he seguido por muchos años, por muchísimos años, la carrera profesional del doctor. Sé que es un apasionado tremendo de la anatomía microquirúrgica, que ha seguido los pasos también del doctor Albert Rotton Jr., ha publicado muchos artículos referentes a estudios anatómicos y tiene una vasta videoteca también de abordajes quirúrgicos en donde expone parte de su gran casuística. Es un profesional que es reconocido a nivel latinoamericano y en todo el mundo también. Doctor Matías, yo recuerdo en una ocasión que creo que usted publicó en una de las redes sociales que asistió a un congreso a Europa y tuvo la oportunidad de cruzar algunas palabras con el maestro Gassi Yazargil. Y usted le preguntaba, doctor, ¿y qué puedo llevarle a los residentes como un consejo de parte del maestro? Y él muy sabiamente le contestó, dile que estudien anatomía, anatomía, anatomía y después se dediquen a la neurocirugía. Y aquí el maestro hace hincapié, recalca también o la tremenda importancia que debemos de tener todos para no solamente conocer la anatomía básica, sino que también la anatomía microquirúrgica. Y con ello, pues, favorecer a que el paciente pueda tener una evolución satisfactoria con la nula o mínima secuela neurológica. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Matías Baldoncini. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos latinoamericanos. Mi agradecimiento especial al doctor César Yáñez. Es un placer inmenso estar en contacto con usted y a través suyo, con este gran proyecto que usted lidera, poder estar conectado con todos los colegas latinoamericanos y entre todos poder hacer una neurocirugía latinoamericana cada vez mejor y de un elevado nivel, compartiendo las experiencias entre todos nuestros colegas. Para mí es un inmenso placer estar en contacto y desde inicio de mi carrera de medicina ya tuve la fortuna de estar en contacto con anatomía y nunca sospeché que la anatomía iba a ser tan importante, siendo la base de la microcirugía moderna, ¿no? Este, yo realmente he estado sorprendido de ver a los grandes maestros, en este caso, como usted lo refirió, el profesor Gassi Yazargil, refiriendo a la importancia de la anatomía, y hace poco tiempo tuve la fortuna de estar en Estados Unidos y me llamó mucho la atención ver dentro del laboratorio de microcirugía al profesor Al-Mefti, al profesor Edward Law, referentes en cirugía de base de cráneo e hipófisis respectivamente a nivel mundial. Entonces, el laboratorio de neuroanatomía no es que hay una etapa en la cual uno va al laboratorio y después se dedica exclusivamente a la cirugía, sino que uno cada tanto vuelve al laboratorio. Hace un tiempo atrás, para citar solo un ejemplo de la importancia del laboratorio, en nuestro servicio de neurocirugía tuvimos una serie de pacientes con aneurismas carótido-oftálmicos superiores, o sea, que desplazaban el nervio óptico hacia cefálico, hacia dorsal.
Entonces nos planteamos la posibilidad de, en vez de hacer clinoidectomías, fresar el techo del conducto óptico, cortar la vaina del nervio óptico y elevar levemente el nervio óptico para clipar estos aneurismas. Y tuvimos que ir al laboratorio. Tuvimos que ir al laboratorio para ver las distancias, para ver la distancia que teníamos con el seno efenoidal, para ver la distancia del ligamento falciforme con el anillo de zinc, para no lesionar los músculos, en fin. Y se modificó un poco la técnica para estos aneurismas con buenos resultados. Pero volvemos a la base, que es la anatomía. Nuestro mejor maestro va a ser el cadáver. Esas son palabras que tenemos que tenerla en claro. Así que bueno, el consejo para los neurocirujanos jóvenes puntualmente es ese. Así que bueno, muy agradecido y comienzo la presentación del día de hoy. Espero que sea útil como punto de partida para repensar a los abordajes interhemisféricos. El tema de hoy es abordaje interhemisférico contralateral. Nosotros sabemos que en la fisura interhemisférica vamos a tener una estructura fija que es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es un tabique medio que los neurocirujanos no estamos tan acostumbrados a transgredirlo en sentido contralateral para operar lesiones situadas en el hemisferio del otro lado. O sea, si operamos del lado derecho, lesiones del lado izquierdo. Y vamos a establecer el abordaje contralateral en un recorrido transos, subos o subfalcino y transcalloso contralateral, dependiendo de la ubicación de las diferentes lesiones que tengamos que intervenir. Este es un artículo en español publicado en la Revista Argentina de Neurocirugía. Es un trabajo extenso que hemos hecho con colegas argentinos y con colegas españoles, donde hacemos el análisis del abordaje interhemisférico contralateral en sus 3 variantes y hacemos un análisis desde el posicionamiento del paciente, el rasurado del pelo y el planteo de las diferentes lesiones que pueden abordarse con cada uno de estos. Por lo cual se los recomiendo en la Revista Argentina de Neurocirugía, de libre acceso para todos, pueden consultarlo a quienes les interesen. Si recorremos un poco de la historia con libros del doctor Dandy, podemos encontrarnos que ya en aquella época había graficaciones de abordajes interhemisféricos. De hecho, aquí podemos ver una simulación cadavérica de un abordaje interhemisférico transcalloso contralateral. Bien, aquí se puede ver perfectamente bien. Por lo cual, estas ideas, si bien nos impresionan innovadoras, ya libros muy antiguos como este que vemos aquí, lo planteaban, como para este meningioma de la hoz, y lesiones ubicadas aquí en el cíngulo. Por lo cual, parte de la historia de la neurocirugía ya hablaba y analizaban las lesiones abordadas por la fisura interhemisférica del mismo lado y del lado contralateral. Un poco los objetivos de este trabajo es describir la técnica quirúrgica del abordaje interhemisférico contralateral para las lesiones ubicadas mediales, la fisura interhemisférica del cerebro, lesiones intraventriculares y estructuras mediales a la cápsula interna. Proponer los abordajes transfalcino contralateral, subfalcino contralateral y transcalloso contralateral como opciones progresivas de la disección de la fisura interhemisférica para mejorar el ángulo de trabajo y evitar rutas de accesos transcorticales. Y presentar una serie de casos operados por estas vías con fotos quirúrgicas, algunos dibujos originales, parte de lo cual tuvo origen en ese paper que yo les refiero, que pueden consultarlo de modo gratuito. Hay algunos puntos que hay que tener en cuenta en este abordaje, como por ejemplo, cómo se va a posicionar el paciente. Generalmente utilizamos la gravedad del hemisferio contralateral para poder posicionar al paciente y acceder con una ruta más cómoda. Un poco la filosofía nuestra es tratar de evitar al máximo el uso de retractores cerebrales. Tratamos de evitarlo al máximo. Por lo cual hacemos retracción dinámica con aspirador y cuando es necesario colocamos la espátula con retractor de Leila, pero solo para sujetar, no para hacer fuerza, ¿sí? Y en muy, muy contados casos. Por lo cual el uso de la gravedad, o sea, el pensar el posicionamiento en base al aprovechamiento de la gravedad, nos parece algo muy interesante y lo reforzamos con los residentes en el día a día. Entonces hay que tener en cuenta la incisión que se puede realizar, la craniotomía. Es importante en algunos casos tener Doppler vascular, más que nada cuando tenemos que hacer accesos transfalcinos, cuando hacemos la durotomía de la hoz, es importante
tener en cuenta de que estamos cortando la hoz a ciegas con las arterias que tenemos del otro lado, que pueden ser la pericalloso o calloso marginal. Entonces, en esos casos es interesante o tener el microdoppler para controlar Doppler trans-os, si tenemos alguno de estos vasos, o simplemente con una Adson muy finita, traccionar la hoz hacia nosotros y hacer la incisión para hacer un espacio de separación entre la dura madre y la cara medial del hemisferio contralateral. En fin, algunos puntos que hay que tener en cuenta. Cuando analizamos la cara medial del hemisferio cerebral, vemos que tenemos una primera estructura que es el cuerpo calloso, en forma de C, de herradura, con un pico rodilla, un pico o rostrum, rodilla, cuerpo y espleño del cuerpo calloso. Por arriba vamos a tener el giro del cíngulo, separado por el surco calloso, y por arriba del giro del cíngulo vamos a tener la cara medial del giro frontal superior, vamos a tener el lobulillo, el lobulillo paracentral, representación motora y sensitiva de las piernas contralaterales, ¿bien? Vamos a tener por aquí el lobulillo de la precuña, cuña, ¿bien? Y aquí tenemos el lobulillo de la língula. Importante tener en cuenta que es como si fueran tres cerraduras, una arriba de la otra. Algunas estructuras venosas a considerar en los abordajes interhemisféricos, ya sean homolaterales como contralaterales, es que en la línea media vamos a encontrarnos al seno longitudinal superior. Sabemos bien que en el seno longitudinal superior tenemos venas, puente, que van a terminar drenando en el mismo, ¿sí? Y además se van a desarrollar las granulaciones de Pacchioni. Las granulaciones de Pacchioni son estructuras puntuales donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo y se vierte entre los senos, por lo cual son estructuras que suelen sangrar bastante cuando se hacen las craniotomías. Fundamentalmente, las venas y las granulaciones de Pacchioni están localizadas en el tercio medio, por lo cual siempre son más complejos los abordajes, las craniotomías, localizadas en el tercio medio del seno longitudinal superior. ¿Bien? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. El planteo de exponer o no exponer el seno, nosotros exponemos el seno siempre y cuando sea necesaria la retracción hacia el lateral del seno longitudinal superior. De lo contrario, preferimos no exponer el seno longitudinal superior y hacer craniotomías bordeando el seno longitudinal superior cuando hacemos abordajes interhemisféricos, homo o contralaterales. Otro elemento a tener en cuenta, que en este caso es un modelo de plastilina exagerado, es este seno que tenemos aquí, que es el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior está en el borde libre de la tienda de la hoz del cerebro, por lo cual hay que tenerlo en cuenta por los abordajes transfalcinos. En la mayor parte de los casos el seno longitudinal inferior es bien finito y sin mayor relevancia en cuanto a su drenaje venoso. En los casos de tener un grosor considerable, preferimos respetarlos y hacer ventanas intersinusales, o sea, entre el seno longitudinal inferior abajo y longitudinal superior arriba, hacemos ventanas respetando el seno longitudinal inferior para evitar algún tipo de complicación venosa, un infarto venoso sobre la cara medial del hemisferio. Un dato muy interesante que yo particularmente creo que va a dar para estudio a futuro, es el hecho de que el borde libre de la hoz no se encuentra pegado al cuerpo calloso en todo su recorrido, sino que en el único punto donde el borde libre de la hoz está pegado al cuerpo calloso es en el espleño del cuerpo calloso. Desde ese punto, en el cual está bien adherente, de hecho le hace como una pequeña muesca allí, se empieza a separar, se separa gradualmente hasta dejar libre una buena parte del giro del cíngulo del lado derecho y del lado izquierdo. Por lo cual, cuando uno entra por la fisura interhemisférica, por arriba del seno longitudinal superior e inferior es fácil guiarse porque tengo la hoz en el medio, pero cuando ya caemos por debajo del seno longitudinal inferior, tenemos la aracnoide de los dos giros del cíngulo que están contactando entre sí, ¿bien? Y es importante disecarlo con mucho cuidado para diferenciar ese tenue cambio de coloración entre corteza del cíngulo y cuerpo calloso que está por debajo. No es infrecuente, si uno entra con cierta velocidad, ingresar a la corteza del cíngulo en vez de ingresar a la fibra del cuerpo calloso en el caso de que uno tenga que hacer un abordaje transcalloso. Por lo cual, es interesante tener en cuenta esta separación que tiene. Por eso hablamos de una vía subfalcina contralateral, fundamentalmente para cavernomas, malformaciones arteriovenosas o gliomas que se encuentren en el giro del cíngulo
expuesto por debajo del borde libre de la hoz, vía subfalcina. ¿Ok? Continuando con esta descripción y este concepto que les decía, podemos ver que hay un área bien importante de borde libre de la hoz, alejado del cuerpo calloso. Y este es un concepto interesante, si bien mi área de interés no es el trauma encefalocraniano, pero muchos autores proponen, cuando se tienen que hacer craniotomías bifrontotemporales, no dejar puente óseo porque el cuerpo calloso de alguna manera podría ser comprimido por la migración anterior con el borde libre de la hoz. Y lo cierto es que el cuerpo calloso, para migrar y ser comprimido por el borde libre de la hoz, tiene aproximadamente 15 milímetros, lo digo porque hemos hecho un estudio en 100 resonancias magnéticas muy recientes, hacia adelante, por lo cual tiene que migrar 15 milímetros para contactar hacia adelante, en promedio, al borde libre de la hoz. ¿Bien? Entonces, vía intrahemisférica, transfalcina por arriba del seno longitudinal inferior, subfalcina por debajo del seno longitudinal inferior y por arriba del cuerpo calloso, y transcallosa contralateral, son esos los límites de alguna manera. ¿Qué elementos vasculares arteriales encontramos en la fisura intrahemisférica? Vamos a encontrarnos con la arteria cerebral anterior, con su bifurcación en arteria pericallosa y calloso marginal. Es importante tener en cuenta estos elementos vasculares cuando operamos en la fisura intrahemisférica. Yo de alguna manera prefiero, cuando entro en la fisura intrahemisférica, buscar los elementos arteriales, encontrarlos, separarlos con algodoncitos, dejarlos reparados y después empezar a buscar la lesión que estoy buscando para resecar en el caso de una lesión tumoral, un amago o un cavernoma. ¿Bien? Entonces, eso es un poco la filosofía que yo le transmito a mis residentes. A mis enemigos, que en realidad son nuestros enemigos porque la lesión de los mismos puede causar algún foco en el paciente. En este caso, a las arterias pericallosas y calloso marginales, cuando me meto en la fisura intrahemisférica, las busco primero. Sé dónde están, tengo mi norte, tengo una especie de GPS, un norte y un sur, las separo, sé dónde están localizadas y ahí recién comienzo a trabajar sobre el objetivo microquirúrgico en la fisura intrahemisférica. Esto es lo que les decía anteriormente, es decir, tenemos un espacio interesante de separación del borde libre de la hoz con el cuerpo calloso. Y esto, si lo proyectamos a futuro, esto se lo digo simplemente como una idea de planificación, todo lo que se pueda planificar hoy día en el preoperatorio se va a ver en beneficio de nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una callosotomía posterior en este paciente, yo puedo delimitar hasta qué punto quiero hacer mi callosotomía, medir hacia arriba la distancia entre el borde libre de la hoz y el cuerpo calloso, en el punto donde yo quiero llegar, ingreso por vía interhemisférica, observo esa distancia que ya medí en la resonancia magnética y hasta ahí hago mi callosotomía en los pacientes candidatos a callosotomía, por darles un ejemplo. Entonces, esta distancia que es fija y no se mueve, salvo que abramos el cuerpo calloso y permitamos que drene líquido cefalorraquídeo, es una distancia fija, entre el borde libre de la hoz y el cuerpo calloso. Eso es un margen interesante para tener en cuenta. Nuevamente, como les dije, el abordaje interhemisférico, contralateral, los elementos vasculares venosos a considerar, seno longitudinal superior, seno recto aquí atrás, seno longitudinal inferior aquí abajo. Por lo cual tenemos tres estadios, tres posibles abordajes: transfalcino, subfalcino y transcalloso. Los abordajes interhemisféricos se clasifican, según el profesor Yasser Hill, en abordaje interhemisférico frontal anterior, interhemisférico frontal posterior, divididos por la sutura coronal. Generalmente, el abordaje que usamos interhemisférico transcalloso para abordar al tercer ventrículo o al cuerpo o cuerno frontal del ventrículo lateral se localiza centrado en la sutura coronal, ¿bien? Pero Yasser Hill lo divide: interhemisférico frontal anterior, frontal posterior, interhemisférico central, localizado sobre la sutura central, perdón, sobre el surco central del cerebro, interhemisférico parietal e interhemisférico occipital. Esta es una división que el profesor Yasser Hill planteó hace algunos años y la verdad que a nosotros nos parece
muy interesante. Dependiendo de dónde se encuentra nuestra lesión, vamos a hacer diferentes tipos de abordajes a la fisura intrahemisférica. Por lo general, tratamos de evitar esta zona central por la cantidad de venas puentes que tenemos. Y es importante el lema de respetar las venas puente al máximo. Sabemos que desde el ilion aquí atrás vamos a tener 5 o 6 centímetros libres de zonas puentes, de venas puentes, por lo cual tratamos de ir por vía bien posterior o por vía bien anterior en el caso de que sea posible, para evitar esta zona media con muchas granulaciones de Pacchioni, como podemos ver acá, granulaciones de Pacchioni que abomban dentro del seno, ahí se pueden ver como unos mamelones chiquititos, y venas puentes localizadas sobre esa zona. Entonces, el abordaje interhemisférico contralateral, en amarillo aquí representado, transfalsino, para operar lesiones ubicadas sobre la cara medial del lóbulo frontal, del lobulillo paracentral, parietal u occipital. Subfalsino, para lesiones ubicadas sobre el cíngulo que se encuentra expuesto por debajo del borde libre de la hoz, y transcallosas, por supuesto, para lesiones que se encuentran situadas laterales a la línea media. Aquellas lesiones que se encuentren intraventriculares, situadas bien en la línea media, nosotros preferimos utilizar abordajes interhemisféricos homolaterales. Aquellas lesiones que se encuentran laterales de la línea media, ocultas sobre la cabeza del núcleo caudado, sobre el tálamo a nivel bien lateral, o sobre la cola del núcleo caudado, que ya el núcleo caudado se hace más lateral, preferimos el abordaje contralateral porque nos brinda un ángulo mucho más fácil para resección de lesiones como por ejemplo subependimomas, cavernomas, papilomas de plexo coroideo, neurocitomas, siempre y cuando estén alejados de la línea media, eso como concepto general. Ya vamos a ir viendo algunos casos en particular. Esto es un dibujo original que nos hizo una dibujante aquí argentina hace algún tiempo, para tratar de graficar los accesos por línea media a nivel frontal de la región, de la región central, parietales y occipitales. Todas estas vías son posibles, y podemos utilizarlo por vía homolateral como por vía contralateral. Entonces, cuando analizamos este corte sagital, es importante recordar que tenemos la opción de ingresar por vía intrahemisférica homolateral, o podemos ingresar por vía intrahemisférica contralateral transfalsina para operar lesiones ubicadas en la cara medial. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un video en algún momento que no está en este PowerPoint, de un caso raro de un subependimoma extraventricular supratentorial de un chiquito de 16 años que operamos hace poco, que tenía expresión cortical en el surco del cíngulo. Nosotros teníamos, y era frontal anterior, teníamos la opción de entrar por vía transcortical y hacer una gran transgresión cortical, con mayor posibilidad de que el paciente tenga crisis comicial en el postoperatorio, o entrar por vía interhemisférica, cortar la hoz transfalsina contralateral y lo sacamos usando la expresión que tenía sobre la superficie de la corteza del surco del cíngulo. ¿Bien? En rojo, graficada el abordaje subfalsino por debajo de la hoz, y en verde el abordaje interhemisférico transcalloso contralateral, fundamentalmente para lesiones que escapan a la línea media, lesiones más laterales, lesiones más escondidas. Siguiendo con la representación, esto es una imagen anatómica donde se ven, esto es anterior, esto es posterior, lo mismo en este preparado, donde podemos ver las diferentes venas puentes. Vemos que a nivel frontal hay menos venas puente que en esta porción intermedia, ¿sí? Entonces, representado aquí el abordaje interhemisférico frontal anterior, frontal posterior, interhemisférico central, interhemisférico parietal, interhemisférico occipital. Todos los abordajes posibles sobre la línea media, representados aquí también las diferentes ventanas: frontal anterior, frontal posterior, central, parietal y occipital. Aquí es un preparado anatómico solo para representar las diferentes ventanas craneales que nos pueden brindar. Entonces, un elemento muy útil cuando hacemos abordajes intrahemisféricos contralaterales transfalsinos es utilizar este bisturí, que es número 12. El bisturí es un bisturí en forma de hoz, que de alguna manera el borde filoso nos mira a nosotros, entonces
es menos probable de que realicemos un daño contralateral en la corteza contralateral, porque como podemos ver aquí, acá tenemos la arteria calloso marginal en la aracnoides de la cara medial contralateral, y la pericallosa está ahí abajo, bien, bien pegadita al cuerpo calloso. Bien, dejamos en este caso el borde libre de la hoz para poder graficar el abordaje transfalcino acá arriba, subfalcino ahí abajo, y si nos metemos abajo del cuerpo calloso en esta imagen, entramos ya adentro del ventrículo, ¿sí? Muy bien. Podemos ver aquí nuevamente, esta es una imagen de un abordaje interhemisférico. Aquí es anterior, esto es a nivel frontal, esta es la sutura coronal, y podemos ver el cuerpo calloso, la arteria cerebral anterior en su segmento ya A3, y aquí vemos la arteria pericallosa, bien pegadita al cuerpo calloso, y hacia arriba la bifurcación en la arteria calloso marginal, ¿sí? Calloso marginal, de un lado y del otro. Cuando tenemos que acceder por vía transcallosa, preferimos dejar de nuestro lado la homolateral, separar hacia el lado contralateral, la homónima, ¿sí? Y recién ahí hacer nuestra callosotomía para acceder al lado contralateral. Vemos esta imagen del cuerpo calloso en la porción anterior, esto es el frontal del lado derecho, acá vemos el cuerpo calloso con el surco calloso, este es el giro del cíngulo que le da la vuelta aquí, y aquí vemos algunas de las fibritas del cuerpo calloso, cubriendo en este caso la cabeza del núcleo caudado. Acá vemos la cápsula interna del lado izquierdo, del lado homolateral donde la estoy viendo. Esto es anterior y esto es posterior del hemisferio cerebral del lado derecho. Una visión superior de un preparado, del mismo preparado, podemos observar que sobre la línea media vamos a tener el septum pellucidum, el borde medial del tálamo, ¿sí? La cara más medial de la cabeza del núcleo caudado. Pero para esta zona, la cara lateral de la cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, porción lateral del tálamo, acceder por una vía homolateral significa una excesiva retracción para poder visualizar estos ángulos, que si lo realizamos desde el lado contralateral, el ángulo es mucho más cómodo para poder acceder a lesiones ya no ubicadas en línea media, sino lesiones ocultas, más laterales, en el ventrículo lateral contralateral, ¿sí? Esto es una cuestión básicamente de ángulos visuales microquirúrgicos. Una disección completa del cuerpo calloso, aquí vemos estas porciones anterior y posterior, acá tenemos el fórceps anterior, menor o frontal, el fórceps mayor occipital, y estas fibritas transversas del cuerpo calloso que es necesario transgredir cuando hacemos abordajes transcallosos, ya sea homolaterales como abordajes contralaterales. Esta vista es muy linda, es un corte axial a nivel de los ventrículos laterales. Aquí arriba, en nuestra pantalla, vamos a tener la parte más anterior, es decir, son los cuernos frontales, los cuernos occipitales aquí atrás, o astas occipitales, y lo interesante es ver cómo tenemos un área localizada bien vecina al septum pellucidum, ¿sí? Ya sea de la cabeza del núcleo caudado y del tálamo también, ¿bien? Estas son estructuras que forman parte de algo mucho más grande, se llama Central Core Cerebral, que es todo un área microquirúrgica del cerebro que va desde esta superficie hasta la superficie de la ínsula, pero tenemos una porción más lateral, que es esta que tenemos aquí, que accediendo del lado contralateral es muy difícil llegar a esta porción escondida lateral, ya sea en el cuerno, en el asta frontal, en el cuerpo, o incluso lesiones que se ubican ya más atrás hacia el atrio ventricular. Aquí tenemos una imagen de un caso, que es una metástasis. Sabemos que tenemos, en este caso puntualmente, tenemos varias opciones. Tenemos una opción transcortical, que la transgresión, o sea, la trayectoria cortical es bastante importante, la trayectoria cortical que tenemos que hacer, pero es una opción, no deja de ser una opción porque ingresamos sobre un área, sobre un área con menor elocuencia, y tenemos la opción de entrar interhemisférico homolateral, pero para poder acceder a esta lesión, la retracción que tenemos que hacer es muy excesiva del hemisferio cerebral del lado derecho en este caso, y esta opción interhemisférica contralateral transfalcina era la vía cortical más corta. Si bien la ruta
completa cuando analizamos es la ruta más larga, pero tenemos que pensar en la ruta de transgresión cortical cuando accedemos a una lesión, y esta es fue la ruta más corta que medimos nosotros en resonancia magnética, ¿sí? En este caso se realizó el abordaje interhemisférico, se resecó parte de la hoz en este caso, y se sacó la lesión ubicada en ese punto medial del hemisferio contralateral. Entonces, vamos a ver algunos casos. Vemos que las posiciones de los pacientes son distintas a cuando hacemos los abordajes interhemisféricos homolateral. El abordaje interhemisférico contralateral, homolateral, generalmente la cabeza va en posición neutra, ¿sí? En este caso, como aprovechamos la gravedad del hemisferio contralateral, el paciente va con la cabeza lateralizada completamente a los fines de lograr el mismo plano de horizontalidad con el piso quirúrgico, el seno longitudinal superior, ¿sí? Esta es una paciente que la operamos de un cavernoma de tálamo, tuvimos que ponerle cabezal de estereotaxia porque, para poder llegar preciso en el sitio del tálamo donde estaba el cavernoma, una chica que había sangrado 2 veces, y las 2 veces quedó hemiparética severa, con recuperación ad integrum, y decidimos operarla por lo joven que era la paciente. Este es otro caso de una lesión ubicada en la fisura interhemisférica, en la región posterior, que lo abordamos por un abordaje interhemisférico contralateral transfalcino, que vamos a ver más adelante. Pero básicamente estos son los 2 posicionamientos que utilizamos, para lesiones anteriores o para lesiones occipitales a nivel posterior. Este es un posicionamiento en banco de plaza, un decúbito supino, pero con un gran realce sobre el hombro contralateral y la cabeza bien rotada hacia contralateral. Estos son los dibujos originales que se encuentran en el paper, que los invito a ver cuando quieran. Representado aquí en el dibujo, 3 lesiones para poder graficar el abordaje transfalcino, subfalcino y transcalloso contralateral. Ya pasando a algunos casos, podemos ver en este caso una marcación a nivel de la sutura coronal, una craniotomía. Esto es un abordaje interhemisférico homolateral para mostrar la diferencia del posicionamiento, ¿sí? La cabeza va neutra, craniotomía centrada en línea media, en este caso se hizo pasante de línea media, acá podemos ver el seno longitudinal superior expuesto, ¿sí? Y aquí vemos las fibras del cuerpo calloso, se abrieron las fibras del cuerpo calloso. Nosotros cuando trabajamos sobre la fisura interhemisférica tratamos de usar unos retractores que son como unos algodoncitos tubulares. Los usan los odontólogos. A todos los que puedan escuchar esto les recomiendo que a su odontólogo de confianza le pidan algunos tubitos de estos y los hagan esterilizar. Son para tratamientos odontológicos, pero esterilizados vienen muy bien para operar sobre la fisura interhemisférica. Entonces, cuando trabajamos sobre la fisura interhemisférica, una vez que accedemos a la hoz, tratamos de utilizar Doppler para marcar el punto donde cruza o la arteria pericallosa o la arteria calloso marginal. En este caso, marcamos con Doppler, marcamos con un fibrón y hacemos nuestra incisión por arriba del punto donde pasa la arteria contralateral. En este caso pasaba la calloso marginal en ese punto de la hoz. Y de esa manera nos permite una durotomía de la hoz de un modo mucho más seguro. Bien, vemos aquí este caso, como vimos anteriormente, esta lesión que se operó por vía interhemisférica contralateral transfalcina, usando una ruta transhoz. Acá vemos cómo se abrió la hoz y se ingresó a través de una pequeña corticotomía para resecar la lesión, y aquí vemos la resonancia magnética de control. Era una lesión que era una metástasis pulmonar. Ese es uno de los casos que tenemos para comenzar a mostrar. Aquí vemos, voy a dar pausa, esto es anterior, esto es posterior. Aquí vemos la hoz, en este caso estaba prácticamente libre de adherencias, ¿sí? La fisura interhemisférica, y libre de grandes venas puentes en este caso. Se va disecando el aracnoides, vemos el borde libre de la hoz, ahí abajo vemos el seno longitudinal inferior, se realiza Doppler para evitar lesionar a
arterias contralaterales, y una pequeña corticotomía sobre la superficie medial del hemisferio cerebral nos permitió acceder a esta lesión con una mínima lesión cortical, si bien el corredor era más largo, pero nos permite resecar la lesión en bloque con menor trayectoria de disección transcortical en este caso. Muy bien, aquí vemos otro caso, una lesión ubicada sobre el hemisferio del lado izquierdo, ¿sí? Con una pequeña cobertura a través de la hoz, pasando un poquito la lesión por debajo de la hoz, y lo que se realizó en este caso fue un abordaje intrahemisférico, contralateral, también aquí podemos ver la trayectoria del posoperatorio, y se ve aquí la dura madre, se realiza la incisión sobre la dura madre, vemos aquí la incisión dural con la lodge quirúrgica, y la imagen a la finalización de la cirugía. Vamos a ver parte del video quirúrgico. En algunos casos, cuando tenemos venas importantes o senos venosos, hacemos incisiones durales adaptadas a la anatomía de nuestro paciente, tratando de evitar al máximo la lesión de las venas puentes. Vemos aquí, se realiza la durotomía sobre la hoz. En algunos casos, la hoz puede llegar a presentar algún sangrado, ¿sí? Porque como toda estructura dural suele tener alguna vascularización a partir de arterias durales. En este caso se utilizó un pequeño espéculo para poder chequear que quedaba un pequeño resto de lesión para retirarlo finalmente y dejar la lodge quirúrgica completa. Vemos aquí, al finalizar la cirugía, una durotomía de la hoz, ¿sí? Una durotomía de la hoz y la lesión resecada por completo, que dado el posicionamiento del paciente nos permite que por gravedad el hemisferio caiga y nos permita un corredor microquirúrgico más cómodo. Otro caso vemos aquí, una lesión, un glioma, una lesión que es un glioma de alto grado, sabemos aquí que está sobre área elocuente, por lo cual si ingresamos por vía transcortical lateral, el paciente puede llegar a tener algún tipo de déficit por lesión del área motora. Vemos aquí que está en relación, está por debajo del lobulillo paracentral, bien pegadito al cuerpo calloso, en la zona prácticamente de transición entre el esplenio y el cuerpo del cuerpo calloso. Por lo cual se eligió una vía intrahemisférica contralateral transfalcino, dado que tenía una pequeña expresión sobre la superficie medial del giro del cíngulo, ya en la parte posterior, cerca del istmo del cíngulo. Aquí vemos la resonancia magnética posoperatoria y el lecho quirúrgico de la resonancia después de la resección. Vamos a ver el video. Se realiza una craniotomía a nivel parietal. Vemos algunas venas puentes. En el caso de tener venas puentes importantes, tratamos de usar el espacio entre 2 o 3 venas puentes, utilizándolas como corredores. Pero siempre en este sitio, a nivel parietal, evitamos al máximo realizar la coagulación de las venas puente, ¿sí? Dado a que el infarto venoso puede llegar a causar déficit posoperatorio en nuestros pacientes. Se reseca la cavidad, se reseca la lesión, este es el lecho quirúrgico en el posoperatorio, y ya habíamos visto la resonancia magnética posoperatoria, con el trayecto transfalcino contralateral. Vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es un caso que fue muy desafiante para nosotros. Se nos presenta a nuestro servicio una paciente con convulsiones, tenía crisis motoras del lado izquierdo, la paciente. Entonces nos encontramos con esta malformación arteriovenosa, una malformación arteriovenosa que recibía sangre de la arteria calloso marginal, ¿sí? Con un ramo bien engrosado. La malformación, por su estructura en general, era una malformación bastante simple, desde el punto de vista de que tenía una sola arteria aferente y una vena eferente. Como verán aquí, esta arteria daba un ramito que seguía hacia atrás, que decidimos en la cirugía respetarlo al máximo,
ya que se iba a regiones importantes, porque acá tenemos el lobulillo paracentral. Era una malformación que desde el punto de vista topográfico estaba ubicado en el surco subcentral. En el surco subcentral, acá era área motora de la pierna contralateral. Y empezamos a razonar cómo operar esta malformación, porque si la operamos del mismo lado, nos íbamos a encontrar primero con la vena de drenaje. Entonces, si no podemos permitirnos lesionar la vena de drenaje, era una malformación que prácticamente se comportaba como si fuera casi como una fístula, una sola arteria y una sola vena que salía, y un nido de 2 centímetros aproximadamente. Entonces pensamos, ¿qué abordajes probables teníamos? Un abordaje homolateral o un abordaje contralateral que nos permitiera ir por debajo de la hoz y acceder a esta arteria, poner un clip transitorio, cortar la hoz, ¿sí? Hacer un abordaje transfalcino y recién ahí poner clips definitivos sobre el nido, resecar el nido completo y coagular y cortar la vena de drenaje. Fue una malformación que fue realmente desafiante para nosotros, paciente joven, sin déficit, más allá de sus crisis. Entonces, decidimos hacer esto, hicimos un abordaje interhemisférico, contralateral, transfalcino del lado izquierdo. La malformación estaba del lado derecho. La paciente en el posicionamiento, aprovechamos la lateralización al máximo para tener la ayuda de la gravedad, ya que se separaba de la línea media el hemisferio del lado izquierdo. Aquí vemos la angiografía, ¿sí? Vemos la angiografía, cómo se rellena a través de una sola arteria aferente. Vemos aquí el nido, aquí vemos la resonancia que hemos repasado, nuevamente la posibilidad homolateral o contralateral. Entonces, ingresamos por vía contralateral. Lo que se puede ver aquí es lo siguiente, aquí teníamos varias venas puentes por detrás, esto es anterior en este punto, posterior aquí. Aquí está el seno longitudinal superior. Y lo que se ve aquí abajo es el seno longitudinal inferior. En esta paciente tenía un seno longitudinal inferior de calibre importante, por lo cual se respetó al máximo hasta el final de la cirugía. Se diseca la fisura interhemisférica, se corta la dura madre, como verán aquí, utilizamos una tijera, que es esta que está aquí, es una tijera angulada a 45 grados, que es muy útil para trabajar en el fondo de la fisura interhemisférica, en un corredor muy estrecho, para poder hacer nuestra durotomía. Se continúa la disección. Como dijimos anteriormente, se observa el nido, un abordaje interhemisférico contralateral transfalcino, hasta el máximo se respeta el seno longitudinal inferior, se realiza la durotomía de la hoz, cortándolo con esta tijera de microcirugía angulada, se respeta el seno longitudinal inferior, y ahí vemos la arteria calloso marginal. Se coloca un clip transitorio, se coloca un clip hemostático definitivo sobre el ramo que le llevaba sangre a este nido, a esta malformación arteriovenosa, se coagulan todos los márgenes de la lesión, separándolo y teniendo mucho cuidado con la corteza que estaba por arriba, ya que representaba el área motora primaria del miembro inferior contralateral, y se reseca el nido completo, dejando, como verán ahí, esta arteria calloso marginal, el ramito posterior que seguía hacia la cara posterior, ¿sí? Quedó el lecho quirúrgico, y en este surco que está ahí, que se llama surco subcentral, pasando por debajo del lobulillo paracentral. Otro caso interesante de una lesión que era un glioma de bajo grado, ¿sí? Un glioma de bajo grado de la región interhemisférica. Lo que se realizó en la región interhemisférica, y casi llegando hacia el atrio ventricular. Esta es la resonancia magnética postoperatoria. El paciente posicionado en banco, como si fuera un posicionamiento en banco de plaza, y utilizamos este corredor interhemisférico contralateral transfalcino occipital, teniendo en cuenta que a nivel occipital prácticamente no tenemos venas puentes. Como ya resaltamos anteriormente, marcamos con un fibrón, donde tenemos, en este caso vamos a tener a la arteria pericallosa y arteria calcarina sobre la superficie medial de la hoz. Entonces se comienza la cirugía, se realiza la durotomía arciforme con base hacia línea media, se protege la corteza,
se separa el borde libre de la hoz del cuerpo calloso a nivel profundo, marcamos las arterias que por Doppler resonaban en la profundidad para evitar el daño, se separa, se hace una incisión sobre la hoz en la cara, en la región occipital, y una vez que se finaliza la resección general, se ingresa con el endoscopio por vía contralateral transfalcina para chequear la correcta resección. Vemos el atrio ventricular, el plexo coroideo del atrio ventricular, este es el pulvinar del tálamo. Este es el techo del atrio ventricular con las fibras del cuerpo calloso formando ahí el tapetum en el atrio ventricular. Y así finaliza nuestra cirugía. Es decir, tener en cuenta que el abordaje intrahemisférico contralateral, ya sea transfalcino, subfalcino o transcalloso, es una muy buena opción microquirúrgica para determinadas lesiones ubicadas cercanas a la línea media. Otra lesión muy interesante, un glioma ubicado sobre la línea media a nivel frontal del lado derecho, se ingresó por vía intrahemisférica contralateral transfalcina. Y lo vamos a ver aquí, el video quirúrgico. Una vez que se reseca la hoz, vemos la arteria pericallosa, calloso marginal, se separan estos ramos, y como sabemos que es un glioma de bajo grado, la diferenciación entre la sustancia blanca normal y la sustancia patológica del glioma es muy tenue. Se trabaja con aspirador ultrasónico, resecando la lesión, aprovechando esa ventaja que nos da el hemisferio contralateral de caer por gravedad y ampliando la durotomía de la hoz para hacer una resección lo más completa posible entre los ramos de la arteria pericallosa en este caso. Vemos la resonancia preoperatoria y la resonancia posoperatoria en este caso. Este es otro de los casos que hemos publicado en el artículo de la Revista Argentina de Neurocirugía. Este es un caso particular de una paciente que presentaba cefalea con esta lesión sugestiva de un subependimoma, una lesión bien circunscripta, que en el control por resonancia magnética con 12 meses de separación mostró crecimiento, había duplicado su tamaño, por eso se decidió resecar. Sabemos que los subependimomas que no crecen se pueden observar, y son lesiones que generalmente tienden a mantenerse estáticas. No fue el caso de esta paciente. Entonces, lo mismo, este es un buen caso para pensar en los abordajes transcallosos. Podemos ingresar por vía intrahemisférica, transcallosa, homolateral, pero hay que tener en cuenta que este borde más lateral del subependimoma nos exige una retracción importante del hemisferio, que si entramos por vía contralateral usando la gravedad, podemos acceder en un ángulo más directo a este borde lateral del subependimoma. Esta es la resonancia de control posoperatoria mostrando la trayectoria quirúrgica, y vamos a ver el video quirúrgico, que no es quizá de la mejor calidad, pero es bien gráfico. Ingresamos del lado izquierdo en este caso, se separan las dos arterias calloso-marginales, se realiza una incisión en realidad con aperturas del bipolar sobre el cuerpo calloso, se abre el cuerpo calloso, vemos el septum pellucidum aquí, y ahí se observa el subependimoma en la parte más medial. Para acceder a la parte más medial fue fácil, para acceder a la parte más lateral también fue fácil, por el hecho de que el abordaje contralateral nos permite un acceso bien directo. Una incisión sobre el cuerpo calloso solo de 1 centímetro de longitud antero-posterior. Este es otro caso, una mujer joven de 22 años con un cavernoma que había sangrado en 2 oportunidades, un cavernoma ubicado a nivel del tálamo. Tenía una pequeña superficie de expresión sobre la superficie talámica superior, pero era una lesión ubicada lateral a la línea media, no se encontraba bien sobre la línea media, y desplazaba particularmente las fibras del tracto córtico-espinal hacia lateral. Como había sangrado en 2 oportunidades, se charló con la familia, se habló con la paciente y se operó en esta posición, ¿sí? Abordaje interhemisférico contralateral transcalloso, y utilizamos esta guía láser, o sea, preferimos no usar la aguja del marco de estereotaxia, sino que usamos el láser que nos marcaba el punto exacto en la superficie dorsal del tálamo, donde se encontraba la parte más superficial del cavernoma, y nos permitió acceder perfectamente. Acá vemos la tomografía de control
posoperatoria inmediata, y vamos a ver parte del video quirúrgico de esta paciente. Abordaje interhemisférico, transcalloso contralateral derecho, pericalloso y calloso marginal. Se realiza la apertura del cuerpo calloso. Luego de realizar la apertura del cuerpo calloso, se puede observar cabeza del núcleo caudado, allí adelante, surco, tálamo estriado. Aquí se ve la superficie dorsal del tálamo. Una vez que se hace una talamotomía pequeña, se observa una cavidad amarillenta y el cavernoma redondeadito y chiquito en esa localización, que se reseca de fragmentos. Ahí vemos la vena de drenaje del cavernoma, que se trata de respetar al máximo, porque generalmente drena en estructuras profundas en conjunto. Entonces, quería mostrarles otro caso, si me permiten. Este es otro caso de un paciente joven con una lesión ubicada sobre el surco del cíngulo. Ahora les voy a mostrar las resonancias pre y las resonancias post. Decidimos operarlo por un abordaje interhemisférico contralateral del lado derecho. Esta porción de aquí es anterior. Aquí esta porción es posterior. Acá vemos algunas granulaciones de Pacchioni que han quedado en el camino. Y decidimos operarlo por esta vía, ya que se encontraba bien próximo a la línea media y a su vez tenía una gran extensión hacia lateral. Al finalizar el video les voy a mostrar la resonancia pre y resonancia post, que también fue tema de debate para saber si lo operábamos por vía interhemisférica o por vía transcortical frontal de modo convencional. Entonces vemos aquí los algodoncitos que les decía, un algodoncito por detrás, un algodoncito colocado por delante. Estas venas puente tratamos de respetarla al máximo. Ahí vemos el seno longitudinal inferior, la hoz. Primero drenamos un quiste, tenía un gran quiste la lesión, que se las voy a mostrar en breve a la lesión. Al drenar el quiste, cortamos la hoz, hicimos una durotomía de la hoz y ahí vemos a la lesión, ¿sí? Una lesión que la anatomía patológica nos dio un subependimoma extraventricular y supratentorial, un caso realmente raro, hay pocos reportados en la literatura. Se chequea la cavidad con endoscopía al final de la resección y se rellena la cavidad con Surgicel para hacer la hemostasia. Pero como verán, fue un abordaje primero subfalcino para drenar el quiste y después transfalcino para resecar la lesión completa. Ahora les voy a mostrar la resonancia magnética previa y la resonancia magnética posoperatoria. Esta es la resonancia magnética preoperatoria de este caso, donde podrán observar una lesión sólida con un gran quiste hacia arriba, ¿sí? Teníamos la opción de ingresar por vía transcortical lateral, pero preferimos ingresar por vía interhemisférica contralateral transfalcina, ya que tenía una expresión sobre línea media, ¿sí? La lesión, y no fue necesario prácticamente transgredir corteza que no esté ya transgredida por la lesión tumoral. Les voy a mostrar la resonancia magnética posoperatoria para que puedan evidenciar el recorrido quirúrgico del abordaje. Y con esto ya terminamos la presentación. Es que es un caso que lo operamos hace muy poco y hace poquito tengo la resonancia de control. Podrán ver aquí la resonancia de control postoperatorio, donde se demuestra verdaderamente que era una lesión extraventricular, porque en ningún momento vimos la salida del líquido cefalorraquídeo, y el recorrido que usamos, interhemisférico, contralateral, transfalcino, el paciente libre de crisis, y nos permitió acceder con un abordaje más complejo que si hubiéramos entrado de lateral, pero con algunos beneficios, yo creo, en este caso. Primero, evitamos una transgresión cortical y subcortical desde la vía lateral, punto 1. Segundo, las arterias pericallosas y calloso marginales, por esta vía interhemisférica las tengo a mi vista, o sea, ingreso y las veo. Lo que primero se hizo fue repararlas, reconocerlas y trabajar sabiendo dónde estaban localizadas. Distinto que si ingreso por una superficie lateral, que me las encuentro al final de la lesión y corro el riesgo de aspirarla, de espasmodizarlas o de lesionarlas si ingreso a ciegas. Por lo cual, en este caso nos permitió un buen abordaje cómodo, cortando parte de la hoz, haciendo un abordaje transfalcino.
como el seno longitudinal inferior era muy finito, también se coaguló y se sacó el seno longitudinal inferior. Un subependimoma, era un subependimoma extraventricular supratentorial. Un caso realmente, un caso realmente extraño. Muy bien, y les voy a mostrar las diapositivas ya al final. Entonces, como discusión, el abordaje interhemisférico contralateral y sus variantes transfalcina, subfalcina y transcallosa es una excelente alternativa para lesiones con expresión cortical de la cara medial del hemisferio contralateral y aquellas que se sitúan lateralmente alejado de la línea media dentro del ventrículo lateral. En este trabajo proponemos las 3 variantes progresivas de disección como parte de una misma ruta quirúrgica que puede ser superficial, para lesiones transfalcinas ya más superiores, intermedia, subfalcina para ese segmento de del cíngulo que se encuentra expuesto, o profundas transcallosas contralaterales. En nuestra experiencia nos permitió aumentar la resección tumoral, dado el ángulo de visión microquirúrgica, disminuyendo la probabilidad de dañar estructuras neurovasculares circundantes, y lo importante es que el posicionamiento nos da una mínima retracción cerebral. De hecho, en las resonancias magnéticas de control, prácticamente se ve muy poca lesión cortical sobre el hemisferio contralateral que exponemos. Y es de capital importancia el tiempo dedicado al posicionamiento del paciente, ya que al liberar el borde medial del hemisferio, que se separa sin la necesidad de retracción con espátula. Y por supuesto, como dijimos en un principio y coincidiendo extremadamente con usted, doctor César Yáñez, es que el entrenamiento microquirúrgico en el laboratorio de neuroanatomía es de capital importancia para empezar a hacer estos abordajes que escapan de los abordajes más comunes que estamos acostumbrados a hacer. Este es el equipo con el cual trabajo en el hospital y quienes me tienen la paciencia en el día a día para poder crecer juntos en este terreno de la neurocirugía que parece no tener fronteras. Así que bueno, yo vuelvo a agradecerle, doctor, por esta posibilidad de compartir humildemente nuestra experiencia con este tema y espero que haya sido útil para todos los que lo escuchan. Perfecto, doctor Matías Baldoncini, excelente. Hemos navegado por los linderos de la anatomía microquirúrgica. Es importante y recalco de nuevo que el conocimiento expedito de toda la anatomía de la región a intervenir es vital, es básico para poder guiarnos a través de los diferentes corredores quirúrgicos. Este es un corredor quirúrgico muy versátil, también un muy buen ángulo de trabajo. Es una opción también para evitar, como usted muy bien lo dijo, doctor, lesionar pues la corteza cerebral o las regiones subcorticales también, que más que todo en hemisferios, en el hemisferio dominante nos puede provocar secuelas neurológicas. A veces se nos da pues, digamos, un abordaje transurcal o transcortical mucho más fácil, pero el problema es cuando tenemos que lidiar pues inclusive con áreas elocuentes. Entonces el abordaje contralateral interhemisférico, ya sea subfalcino o transfalcino, es una opción importante también. Usted siempre se hace asistir de endoscopía, doctor, más que todo cuando utiliza este tipo de abordajes para lesiones intraventriculares, pero del aspecto anterior del ventrículo, por ejemplo, quistes coloides del tercer ventrículo o lesiones un poquito más paracelares. ¿Se asiste del endoscopio en todo momento, doctor? Parte de su equipo técnico de instrumental. Sí, coincido absolutamente con usted. Yo cuando comencé a hacer neurocirugía, se hablaba de neurocirujanos endoscopistas. Yo creo que el concepto ha cambiado y el endoscopio es una herramienta más que tenemos en quirófano. Por lo cual sí, coincido en que el endoscopio es muy útil, ya sea para abordajes endoscópicos puros o para asistencia endoscópica, nosotros lo tenemos siempre en quirófano. Y otro elemento que es muy interesante en estos abordajes que uno a veces trabaja un poco a ciegas sobre la fisura interhemisférica, son los microespéculos. Es algo que no está muy usado en la neurocirugía, al menos con los colegas que yo hablo, que son unos espéculos muy chiquititos, que son unos espejitos redondos,
tenemos de 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, que nos permiten, cuando hacemos resecciones de cavidades, mirar el techo, mirar las paredes a través del microscopio, y nos da incluso una visión mejor que el endoscopio, ya que podemos ver hacia arriba, digamos, ver hacia atrás, ¿no? Son los espéculos que utilizan los odontólogos también a veces para poder ver hacia lateral, hacia arriba, etcétera, ¿verdad? La forma es exactamente igual a esos espéculos, lo que sí son mucho más pequeñitos. Son unos espejos que uno cuando los ilumina con el microscopio, esa luz es referida hacia arriba y podemos ver perfectamente el lecho quirúrgico en su parte superior, anterior o posterior. Lo usamos mucho en la fisura interhemisférica. Sí, sí. Claro, y este tipo de abordaje, doctor, cuando hay, por ejemplo, lesiones implantadas en áreas, en la franja motora, por ejemplo, cavernomas o gliomas, la malformación que resecó, también es frecuente que dentro de su equipo en quirófano utilice también el mapeo cortical, doctor, para poder guiarse, pues. Sé que previamente a la cirugía, pues se hacen la tractografía y eso puede inclusive fusionar imágenes con el neuronavegador también, ¿verdad? Pero utiliza mapeo cortical. Sí, sí, usamos mapeo cortical con estimulador bipolar. Exactamente. En estos pacientes con lesiones muy cercanas a áreas elocuentes, fundamentalmente área motora, hacemos mapeo cortical intraoperatorio con neurofisiología intraoperatoria para poder mapear qué área de la corteza está implicada con funciones motoras. Sí, siempre lo hacemos. Craniotomía vigil, doctor, en este tipo de lesiones. No tengo experiencia. No. Craniotomía despierto en abordajes interhemisféricos, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Me parece formidable el abordaje, como ya lo mencioné anteriormente, es un abordaje que da lugar pues, a un ángulo de trabajo cómodo realmente, ¿verdad? Y se aprovecha al máximo también el fenómeno de la gravedad cuando cae el hemisferio, pues, por donde se aborda, ¿verdad? Y lo importante también, doctor, que me pareció muy bueno para recalcar a los residentes, también a los neurocirujanos de información, es que a través de un abordaje de este tipo podemos tener control en primera instancia de la vasculatura, pues de la arteria, la pericallosa, luego después la calloso marginal, e inclusive también el seno longitudinal inferior, los tenemos controlados, pues, y podemos repararlos antes de accesar a la lesión y no como que si abordáramos la lesión a través de un abordaje homolateral transcortical que prácticamente dejaríamos por atrás de la lesión estos pasos, pues, y una lesión arterial a ese nivel ya sabemos las complicaciones devastadoras que pueden provocar, doctor. Exactamente, coincido absolutamente con usted. Yo estoy muy acostumbrado a los corredores cisternales. Y uno sabe que cuando uno usa un corredor cisternal, tiene acceso a estructuras nerviosas, no en este caso, pero sí a estructuras vasculares en este caso. Entonces, para lesiones que tengan expresión sobre la cara medial, yo prefiero usar el abordaje interhemisférico y no los abordajes transcorticales por el hecho de que yo primero lo que veo son las arterias pericallosas y las arterias calloso-marginales. De hecho, en algunos casos, entre medio de ramas de las arterias pericallosas y calloso-marginales, uno puede trabajar resecando lesión y de alguna manera dejando libres a las arterias. Que si uno ingresa desde lateral, la única opción que tiene es la aspiración subpial, que se llama, que es un concepto más de la cirugía de epilepsia, la resección subpial de lesión, pero a veces los gliomas están muy adheridos a la pia madre y la aracnoides, la superficie medial, y se puede lesionar y podemos romper alguna arteria porque trabajamos a ciegas, ¿no? Ese concepto me parece muy interesante, lo vuelvo a resaltar, doctor. Sí. Claro, doctor, sí. He visto también que algunos neurocirujanos utilizan, sé que usted no es partidario de utilizar retractores, más que todo cuando se va a colocar el retractor cerca del seno longitudinal superior,
por el tema de que se puede trombosar, etcétera, pero ellos tratan de inclinar el retractor y lo apoyan directamente sobre el borde libre de la hoz sin involucrar el seno longitudinal superior, y esto precisamente para abordar de manera contralateral, interhemisférica, lesiones intraventriculares, pero que están en el ventrículo lateral muy hacia lateral, pues, ¿verdad? Entonces, desplazan un tanto la hoz, el borde libre de la hoz, sin involucrar el seno longitudinal para evitar ese tipo de complicación. ¿Qué opinión le merece, doctor? Sí, nosotros usamos en algunos casos el retractor para retraer el borde libre de la hoz y poder ganar más ángulo aún hacia lateral, tratando, si coincido con usted, de evitar poner el retractor sobre el seno longitudinal superior. Como concepto general, cada vez que uno expone un seno, ya sea, lo que más usamos nosotros es el seno sigmoideo, pero uno cuando expone el seno transverso, seno sigmoideo, seno longitudinal superior, nosotros tratamos de dejar una lengüeta de dura madre cuando se expone el seno para retraerlo y así ganar 2 o 3 milímetros del seno longitudinal superior, en este caso, corriéndolo un poquito, solo con la dura madre plegándola. Con puntos de tracción. Entonces ahí se gana un espacio y no es necesario usar retractores sobre esa zona. Sí, le decía esto, doctor, porque usted comentó al principio de su exposición que casi siempre no le gusta exponer el seno, ¿verdad? Sino que la queratomía la hace en el margen del seno. Entonces, aún con esa lengüeta es un poquito difícil separarlo. Por eso le comentaba yo del retractor colocado a través sobre el borde libre de la hoz para ganar un poquito más de espacio y abordar más lateralmente las lesiones que están en el ventrículo lateral, ¿verdad? Exactamente. Para retraer el seno con la dura madre siempre una parte hay que exponerla. El seno longitudinal superior podemos exponerlo por completo, podemos no exponerlo, o podemos exponer la mitad también del seno longitudinal superior, aunque hay algunos neurocirujanos que por preferencia prefieren exponerlo todo para no hacer un corte longitudinal sobre el seno longitudinal superior, que tiene más riesgo de lesionarlo y lesionarlo de modo longitudinal. Reparar un seno lesionado de modo transverso es más fácil que repararlo con una incisión longitudinal. Nosotros, como en línea general, exponemos solamente un bordecito muy pequeño de nuestra craniotomía. Cuando hay adherencias durales, le decía doctor, cuando notamos que hay mucha adherencia dural, la incisión sobre el seno la hacemos con fresa a mano, no con craniótomo. ¿No han tenido problemas de sangrado, por ejemplo, al ingresar contralateral, doctor, del otro hemisferio? Me refiero que haya sido difícil de control, para nada, ¿no? ¿Verdad? Afortunadamente no hemos tenido sangrados contralaterales nunca. No. Afortunadamente no. Es un abordaje que es cómodo y son herramientas que uno tiene. Uno tiene que saber hacer el abordaje homolateral, el abordaje contralateral y elegir en el paciente beneficiaría más. Por ejemplo, esa malformación que yo les planteé recién, era una malformación interesante para discutir homolateral y contralateral. De hecho, hicimos una consulta en Estados Unidos con un reconocido profesor de neurocirugía vascular, y él opinó lo mismo, que al ingresar homolateral, íbamos a traccionar esa vena que estaba drenando, íbamos a generar congestión venosa sobre el nido. Y si entramos contralateral, directo hacia la afluencia, iba a ser más fácil de resolver. Y la verdad que fue una malformación que se operó bastante rápido, la paciente vehículo abajo por vía contralateral, que si entramos homolateral, entonces uno tiene que analizar el caso y elegir la mejor opción para nuestro enfermo. Excelente, sí. Y interesante este estudio que están haciendo de la disposición del seno longitudinal inferior respecto a la distancia que tiene con el cuerpo calloso y cómo se va despegando, ¿verdad? Desde que parte de la adherencia del esplenio hacia adelante, ¿verdad? ¿Van a publicar ese estudio, doctor, en algún artículo en el futuro? Sí, estamos finalizando un artículo, esa distancia
en 100 resonancias magnéticas, disecamos 6 cabezas y tenemos algunos casos ya operados, y ya que estamos en esta presentación, lo comparto. Le aconsejo yo siempre cuando uno tiene que abordar lesiones en la línea media, que a veces no son fáciles de ver, por ejemplo, un cavernoma que nunca sangró, o un glioma que a veces no es fácil de delimitarlo, buscar los cortes medios sagitales, donde se vea el cuerpo calloso y el borde libre de la realizar la lesión en el corte de imágenes y medir la distancia entre cuando uno indica medir y se sirve como una especie de GPS preoperatorio para usar dentro de la cirugía, ¿no? Para ahora el tiempo de la pandemia, doctor, ha bajado la actividad neuroquirúrgica en quirófanos ahí en su hospital, están utilizando medidas, ¿cómo va? La vez pasada platicaba con el doctor Álvaro Campero que en Tucumán estaba como creciente ahí la ola de contagios. ¿Cómo está ahí en Buenos Aires, doctor, en este momento? Argentina ha tenido sus ritmos distintos en todo el país, ¿no? Buenos Aires fue muy, muy alta la ola de contagio, ahora está decreciendo. De hecho, los niños en una semana vuelven a clases aquí en Buenos Aires. Sí. Y en el interior del país, como en Tucumán, donde está Álvaro, el pico está ahora subiendo en estos momentos. Nosotros estamos volviendo a hacer 2, 3 cirugías por semana, de a poco, pero veníamos de niveles muy bajos porque las terapias estaban llenas de pacientes y era muy difícil programar no teniendo disponibilidad de cama. Claro, sí, Pero bueno, es un problema que nos ha afectado a todos también a nivel mundial y pues nosotros inclusive también ya vamos por la misma situación, vamos a la baja, ¿verdad? Sin embargo, aún todavía hay pacientes contagiados, pero que abundan más los asintomáticos, ¿verdad? Pero que son positivos a COVID. Así es que eso también de alguna manera ha limitado la cirugía electiva convencional, pues solamente está dispuesta nada más para cirugía neurológica de urgencia, los tumores, etcétera, ¿verdad? Pero ojalá que desaparezca esta pandemia en todo el mundo, involucrando a nuestros países, Argentina y El Salvador también. Escuché ahí, doctor, en una de sus videos que le encanta ahí el tango de Gardel ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Siempre se toma su mate a las 4 de la tarde. Cuando visité Argentina, visitamos también el Uruguay a través del Mar de la Plata, ¿verdad? Fuimos a Montevideo y lo característico que yo vi tanto en Buenos Aires como en Montevideo es que a las 4 de la tarde salen todos con su termito y van como con su pipeta, van degustando el delicioso mate. ustedes no toman mate allí, ¿cierto? Sí, sí. No, 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 no. Bueno, mi papá, él estudió en la década de los 70 en Brasil, en Santa María de Rio Grande do Sul, y ahí sí acostumbraban a tomar mate. Aquí lo clásico, lo típico es el café. De hecho, fuimos un país cafetalero, caficultor, en la Claro. década de los 70, 80, ¿verdad? Aquí en Argentina las bebidas más clásicas es el café y el mate. Pero en Uruguay sí nos ganan. Los uruguayos son muy adeptos de la yerba mate. Es una bebida muy característica de esta zona. Excelente, doctor. Yo agradezco grandemente la anuencia que ha tenido para podernos mostrar su experiencia. Este tipo de abordaje, como usted muy bien lo dijo al principio, es un abordaje versátil, con un buen ángulo de trabajo, una opción diferente para poder minimizar las secuelas neurológicas en lesiones que están más que todo implantadas en áreas de elocuencia, áreas motoras, etcétera, ¿verdad? Y es una buena vía, un buen corredor quirúrgico para que nuestro pacientito pues evolucione de manera adecuada. Nosotros acá en nuestro país pues intentamos a través de este proyecto, como lo mencioné al principio, más que todo divulgar y fortalecer la educación continua en los residentes y en los neurocirujanos en formación y con este tipo de exposiciones, estas clases magistrales, doctor, creo que estamos abonando con un granito de arena para poder fortalecer la educación y que las nuevas generaciones se vean beneficiadas. Espero que
que muy pronto, cuando ya pase esta pandemia, podamos reunirnos, tener la oportunidad de tenerlos a todos ustedes, maestros, de manera presencial. Ya muy bien lo dijo el doctor Gerardo Guinto en el pasado, en una de nuestras charlas, que hoy por hoy esta pandemia ha cambiado el paradigma de la educación y ha florecido pues las aulas virtuales, las plataformas virtuales, que es otra manera de difundir el conocimiento más fácil, más rápido, y podemos viajar a cualquier parte del mundo prácticamente en segundos, ¿verdad? Pero no hay también como la presencia del maestro y mejor aún, talleres, en cursos para reconocer anatomía microquirúrgica y abordajes quirúrgicos en cursos cadavéricos, que eso es bien importante inculcarlo también al residente para que fortalezca su formación académica. Le agradezco grandemente el tiempo dispuesto, doctor, y un saludo a todos los hermanos argentinos. El agradecido soy yo, César, por su invitación. Para mí es un inmenso placer poder estar así conectados a la distancia y deseoso, por supuesto, de poder volver a la normalidad anterior, de poder encontrarnos en talleres, en cursos, en congresos, de modo presencial, ya que el vínculo humano ha sido durante millones de años de esa manera. El vínculo real. Creo que nos estamos readaptando a este nuevo modo de vincularnos, de aprender, de conectarnos de modo virtual, pero en el fondo todos extrañamos lo anterior, los abrazos, la cordialidad, el vernos, el dialogar, pero bueno, enhorabuena que tenemos estas herramientas tecnológicas para afrontar esta pandemia y seguir conectados y seguir aprendiendo entre todos. Así que muy agradecido, mi saludo grande desde Argentina para todo El Salvador, para todos los colegas, y aquí estoy a disposición y espero que nos podamos ver pronto. Excelente, doctor. El honor fue nuestro el haber escuchado su experiencia. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.